técnica de la oración. Monseñor John de Saint-Denis. Obras completas volumen 5. Segunda parte. La oración del Señor. Padre nuestro. El Padre nuestro es la plegaria de plegarias, la más próxima y la más difícil. Orígenes define con agudeza el doble carácter de la Sagrada Escritura. Por una parte, es simple y directa. Y, por otra parte, escapa a nuestro entendimiento. Nos recuerda al león, o a esa pequeña fiera que es el gato. Con aire indiferente, mirada lejana, se vuelven bruscamente y atrapan a la presa. De repente, una palabra nos impresiona en los libros sagrados, una palabra simple y directa. Una imagen nos llama la atención, como la del padre que recibe al hijo pródigo, y, 2 líneas más adelante, nos hiere el impacto de la imagen opuesta. El sentido de una palabra, de una frase, de una imagen, se nos escapa totalmente, y llega hasta a irritarnos. Algunos pasajes están mudos, y pueden quedar así durante siglos. Método divino espiritual. Admitamos por un instante que la Sagrada Escritura, o la enseñanza espiritual de una plegaria como el Padre Nuestro, sean plenamente descubiertas, que todo sea fácil, sin materia de discusión. ¿Qué le pasaría al alma humana? Se instalaría en esa comprensión como en un sillón, y la muerte sobreviene precisamente cuando el hombre ha encontrado la comodidad. Hay una diferencia profunda entre la serenidad interior y la pseudo paz del que sabe todo, que tiene la llave de los misterios en el bolsillo. Al ser humano le esperan 2 muertes. Una que se conoce, que se constata la separación del cuerpo y del alma. La otra que se sitúa, para gran número de seres, entre los 25 y los 30 años. Antes de esa edad se está inquieto, aislado. Se busca, se vibra, con la mirada cargada de vida. Llega el casamiento. Aquella o aquel con quien uno se casa es encantador, o desagradable. Se posee cierto bagaje de conocimientos, bastante cansancio como para no pensar, bastante negligencia religiosa como para no rezar, y, hacia los 30 años, la mirada se apaga, uno se convierte en un hombre o en una mujer cumplidos, alguien bien, con sus tarjetas de visita. Uno se instala. Ha encontrado su sillón psíquico. En realidad, es la muerte. Lo enigmático, lo confuso de la vida, queda guardado en un cajón, al lado de la existencia. La metafísica es cosa de teólogos, ellos tienen que resolverla. La vida interior es cosa de psiquiatras y presbíteros. San Isaac el Sirio llama a ese estado tibieza, o muerte del alma. ¿Qué sucede entonces? El cuerpo continúa funcionando. Tiene reacciones psíquicas mecánicas, del tipo de las célebres experiencias de Pavlov. A veces sobreviene una catástrofe, que quizás podría despertar a ese ser, pero, en general, este se detiene y acepta resignarse como se debe. Lo desconocido, lo inesperado, lo penoso, se alejan. Y al descartar ese elemento que nos obliga en todo momento a evolucionar simultáneamente en el conocimiento y la ignorancia, en la búsqueda y en lo adquirido, el frío y el calor no son acaso necesarios para que una locomotora funcione. Al neutralizar esos 2 polos, nos detenemos. Aunque los cristianos puedan estar siempre despiertos, son numerosos, después de los 30 años, los ineptos para la vida espiritual, en quienes solo el organismo psicofísico continúa funcionando. La vida, el progreso y la evolución del alma son, precisamente, la meta de la Sagrada Escritura y de la enseñanza espiritual. Por esa razón, ellas adoptan un doble aspecto: los elementos directos, que nos sorprenden de tal manera que se identifican con nuestro ser, y los elementos incomprensibles, que nos desorientan. Algunos pasajes de la Sagrada Escritura provocan reacciones violentas, no solo en el curso de la existencia de un hombre, sino a lo largo de los siglos. La parábola es un medio popular para enseñar. Sin embargo, la parábola del administrador infiel, cuya conducta está más o menos justificada, compra la amistad con la mentira, nos sumerge en el asombro. Lo mismo que las palabras del Cristo cuando dice: no he venido a traer la paz sobre la tierra. Yo no he venido a traer la paz sino la espada. Porque he venido a oponer al hombre con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos serán las personas de la familia, o el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34, 37. Y aún más. Ama a tus enemigos. Mateo 5, 44. La oración del Señor tiene este rostro doble, directo y simple, y, a la vez, profundamente enigmático. La vulgarización no es característica del Verbo encarnado. La religión para las masas no dio nunca resultados buenos, porque adormece y mata, y duerme, mucho menos a las masas que a la misma religión.
En el Padre Nuestro, todo es simple y enigmático. Enigmático. Santificado sea tu nombre, ¿cómo podemos pedir eso? No nos dejes entrar en la tentación, sin embargo, y según canta el salmista, las pruebas son necesarias para nuestra purificación. Cada frase tiene un sentido polarizado. El Padre Nuestro, plegaria de plegarias, es el modelo de nuestra oración, tal como el Cristo quiere que sea, Él es quien la enseña. Él quiere que sea polarizada, es decir, directa, sincera, conforme a nuestra naturaleza y, al mismo tiempo, que supere todo nuestro estado de espíritu en ese momento, nuestra capacidad, y nuestro horizonte estrecho. La tradición de la Iglesia dice que es bueno que los cristianos conscientes recen el Padre Nuestro, no solo por obediencia, o por un sentimiento vago, sino como lo dice San Cirilo de Jerusalén, comprendiendo tanto como sea posible el valor de las palabras que han sido enseñadas por el Cristo. La oración del Señor contiene 3 tríadas. La primera, los 3 primeros versículos. Padre nuestro que estás en los cielos. Paternidad. Santificado sea tu nombre. Hijo y Verbo. El mundo se salva por el nombre del Cristo, Él es el nombre, el manifestado del Padre inmanifestado. Venga tu reino, o llegue tu reino. En el antiguo Evangelio según San Lucas se dice, que tu Santo Espíritu llegue. En la enseñanza del Cristo, el reino y el Espíritu se confunden. Tenemos aquí, entonces, al Espíritu Santo. De esta manera, los 3 primeros versículos confiesan la Trinidad Divina. Forman la primera tríada. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra, expresa la voluntad única, la energía divina, y también la aceptación de la Virgen, la Iglesia, de esa divina voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Es la obediencia, la Iglesia espiritual. El pan nuestro substancial dánosle hoy es la comunicación con el cuerpo y la sangre preciosos del Cristo, la Iglesia sacramental. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es la paz, la comunidad, la fraternidad, la Iglesia, la eclesia, la reunión y la concordia entre hermanos. Hágase tu voluntad, nos introduce en el misterio de la Iglesia, templo del Espíritu Santo. El pan nuestro, en el de la unión con el Cristo. Perdona nuestras deudas, en la unión entre los miembros de la Iglesia, esta es la segunda tríada. Los 2 últimos versículos se refieren al estado fuera de la Iglesia. No nos dejes entrar en la tentación. No nos sometas a la tentación. El cisma. Pedimos que las pruebas no nos separen de la comunidad. Mas líbranos del maligno. La herejía. Que el maligno no nos arranque la verdad revelada. Se puede distinguir una tercera tríada en la plegaria del Señor desde Padre Nuestro hasta así en la tierra. Confesión de nuestra filiación, por gracia de nuestro Padre Celestial. Desde el pan nuestro hasta a nuestros deudores. Confesión del Cristo encarnado, fundador de la Iglesia. Desde y no nos dejes entrar hasta del maligno. Confesión de la destrucción del reino de Satanás, y del establecimiento del reino del Espíritu Santo. El Cristo dirá. El reino de los cielos está cerca de vosotros si los demonios son expulsados por el dedo de Dios. Los padres explican que el dedo de Dios representa al Espíritu Santo, porque el Espíritu de vida y de verdad se opone al espíritu de muerte y de mentira. Por lo tanto, proclamamos la paternidad, la fundación de la Iglesia por el Hijo encarnado y, por último, la victoria sobre el maligno por la adquisición del Espíritu. En francés decimos nuestro Padre. En latín, en alemán antiguo, en griego y en castellano se dice Padre Nuestro. En francés antiguo se decía Pere Nostre. La diferencia es otra. Nuestro Padre se aplica al Padre por naturaleza. Padre Nuestro significa que el Padre Celestial, Padre del Hijo, se ha convertido también en nuestro Padre, el nuestro. Podemos encontrarnos en un estado espiritual en el cual Él no es Padre para nosotros. Él es Padre nuestro cuando algo ha cambiado en nosotros. Por eso el Señor en su último discurso dice, yo he revelado tu nombre, Padre. Juan 17,6. Sin embargo, Padre ya era usado en el Antiguo Testamento, y también por los estoicos y los griegos. Zeus es el Padre de la humanidad. La noción de paternidad divina, cierta clase de providencia, inclinada hacia sus criaturas como artista que mira y cuida de su obra, ese hijo que ha engendrado, esa noción está repleta de sabiduría y de bondad, pero no se acerca para nada al sentido fuerte de la paternidad divina. Padre Nuestro expresa en primer lugar que el Padre de un Hijo único se ha convertido en nuestro Padre. En segundo lugar, una vez establecido esto, se deduce que esta paternidad nos comunica la filiación divina. El apóstol Juan lo resume inefablemente.
Aquellos que no han nacido ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Juan 1:13. Si pensamos Padre en el sentido de nuestro Padre, no designamos a aquel que se descubre de pronto. Y para una gran cantidad de gente, Dios parece entonces cruel. Parece como si abandonara a sus criaturas a la miseria. Este ser absoluto se convierte en algo muy incómodo. Otras veces, aparece como un protector cuya ternura se inclina sobre su creación, un Dios desconocido y atento, paradoja consoladora. Este segundo caso nos ofrece una revelación emocionante, podemos vivirlo espiritualmente, pero sigue siendo incomprensible. Padre nuestro abre el camino para otra profundidad, insigne. Dios es Padre, y es nuestro porque nacimos de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo grita en nosotros Abba, Padre. Romanos 8:15. Padre nuestro nos hace sentir el sentido espiritual del hombre. Nos afirma que no somos hijos de la tierra ni del diablo como el Cristo dirá a algunos. Vuestro padre es el diablo, ni de la materia, ni del espíritu, sino que místicamente, espiritualmente, realmente somos hijos de Dios. En una palabra, Padre nuestro es la conciencia de nuestro origen divino. Precisamente, esta conciencia de nuestro origen divino vuelve a colocar todas las cosas en su lugar, desde la alegría hasta la penitencia y las pruebas. Se nos propone otra medida: no somos dioses por naturaleza, nos convertimos en dioses por la gracia. Por la comunión y la unión con ella llevamos la simiente divina, somos hijos por adopción, pero hijos de Dios, coherederos del Cristo. Y Pablo agrega: llevad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Cor 6:19, es decir, reconoced que, siendo sus hijos, lo lleváis no solamente en vuestro espíritu, sino también en vuestro cuerpo. Padre nuestro brinda otro planteo. Orígenes lo nota, y San Máximo el Confesor lo subraya. Cuando decimos Padre notamos implícitamente que solo existe un Padre, Dios, y que las otras paternidades son relativas, imágenes, signos, símbolos, reflejos de la paternidad única. Estamos frente a una elección. En cierta manera, la oración del Señor es una elección, el compromiso de un ser que comprende cuál es su nueva vocación, nueva, aunque primordial, pero olvidada. Al decir Padre nuestro soy yo quien decide. Elijo un Padre que es mi Padre, que es nuestro Padre, y yo no reconozco a ningún otro Padre más que a Él. Las raíces de mi existencia no se van a sumergir más en la naturaleza, o en otras paternidades, familiar, psíquica, cultural, espiritual. Afirmo. Tengo un solo Padre, que está en los cielos. El Hijo, si se puede decir así, la tradición, cuya fuente está fuera del tiempo, en Dios mismo. Padre nuestro reafirma la elección. El Señor enseña. El que no deja a su padre y a su madre, no es digno de mí. Mateo 10:37, ¿no debemos por eso honrar a nuestros padres? Las paternidades, cultural, familiar y otras, son dignas de ser honradas, como iconos, reflejos de la verdadera paternidad. Escuchemos a los otros padres con respeto, libremente, pero el único Padre al que debemos obedecer es al Padre Celestial. Cuando María y José, angustiados, volvieron para buscar al niño Jesús que se había quedado en el templo, él les contestó: ¿no sabíais que yo me debo a los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Tengamos seriamente en cuenta esta actitud, porque la mayor parte de los inconvenientes del mundo vienen porque buscamos la fuente, o la paternidad, fuera del Padre único. La tragedia comienza en la familia, y aumenta y se propaga a otros planos nacional, cultural, espiritual. O somos hijos de Dios por la gracia, o no lo somos. Si lo somos, solamente tenemos un Padre. Nuestro padre Abraham es solo un reflejo del Padre eterno. Y he aquí que el Padre nuestro reinvierte totalmente los valores. La oración del Señor es teológica. No asienta nuestra existencia sobre algo creado, que se eleva poco a poco hacia lo divino. Ella la vuelca de golpe, colocando los pies arriba y la cabeza abajo, diciendo: tu suelo es Dios Padre. El primer comentario hebraico de la Biblia habla de un árbol cuyas raíces se hunden hacia arriba, y cuyas hojas y frutos descienden hacia abajo. El Padre nuestro es este árbol de vida, cuyas raíces están plantadas en el cielo. Oración de conversión, de bautismo, oración de penitencia o metanoia igual conversión. En un instante, sin nostalgia, ni deseo lejano de Dios, ella enraiza al hombre en lo alto, haciéndolo proclamar: Padre de los cielos, tú eres mi único Padre, yo soy tu Hijo, ¿por qué decimos Padre nuestro, y no Padre mío? El Cristo dice:
Mi Padre y yo somos uno, yo en el Padre, y el Padre en mí. Juan 17, 21, porque Él es el Hijo del Padre, mientras que nosotros somos los hijos del Padre. Nadie puede llegar a conocer y confesar su origen, porque no somos individuos aislados, somos la humanidad. Lo divino se manifiesta en nosotros a través de nuestras relaciones recíprocas, pues somos hermanos de la caridad. ¿Cómo se puede amar a un Dios invisible si no amamos a nuestro hermano? El que dice que ama a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso, dice San Juan. No somos yo frente al Padre, somos nosotros. De allí la noción de comunidad, de comunión, unidad, colaboración, solidaridad entre los hombres que componen la humanidad, la Iglesia. Cada uno de nosotros es hijo de Dios como coheredero, cohijo con los otros. En cada uno está la simiente de la divinidad, pero esta divinidad se da al miembro del cuerpo del Cristo. Nuestra oración será, por tanto, Padre. Una constatación desinteresada. Y al mismo tiempo, Padre nuestro, oración para mí y para todos. La plegaria puramente personal no tiene eco. Por eso el Cristo insiste. Allí donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ellos. Esto lleva necesariamente a la pacificación. Allí donde la paz está ausente del círculo fraternal, la oración no sube. La filiación se da a cada uno en la unidad de todos. Dios es nuestro Padre, no vuestro Padre. Orígenes descubre el sentido temible a esta palabra hay por lo tanto quienes lo reconocen como Padre, y otros que no lo reconocen. El Cristo llamará a estos últimos hijos del diablo. El hombre tiene la libertad de reconocer a Dios como nuestro Padre, o de no reconocerlo. ¿Habrá notado usted esa categoría de seres que parecen inocentes, simpáticos, de apariencia humilde? Ellos declaran. ¿Qué quiere usted? Todo eso es para los grandes de espíritu, es una religión para místicos, nosotros somos simplemente gente sencilla, hacemos lo que podemos, argumentos del diablo. Antes de excitar al orgullo, excita a la humildad hipócrita, ahogando en el hombre la conciencia de su origen y de su vocación divinos. Sugiriéndole, bajo el pretexto de que la ambición es orgullo, que solo es polvo. Si nos comprometemos verdaderamente a ser hijos de Dios, nuestra actitud cambia, la penitencia se hace real. Implorar. Perdóname, Señor, porque yo, hijo de Dios, he cometido actos innobles es comprensible. En cambio, si no soy más que polvo, ¿por qué no he de robar? Reclamar penitencia a quien no es nada no tiene sentido. Es una táctica muy sutil del diablo. Él susurra. Sois poca cosa, Dios está lejos, sed simples, humildes. Emplea las palabras sagradas simplicidad y humildad. El fin de su demagogia es impedirnos decir Padre nuestro, y transformarlo a Él en Padre de los otros. Que estás en los cielos. Desde su comienzo, la oración del Señor nos conmueve el corazón, y comprendemos por qué se la ha llamado siempre el sacramento de los sacramentos, y aún más, el verdadero credo. En efecto, el credo está destinado más bien a la gente de afuera, a los catecúmenos. El Padre Nuestro es el credo de los cristianos. Cuando el catecúmeno está iluminado, según los términos antiguos, recién entonces se lo inicia en la oración dominical. La Iglesia romana ha guardado la costumbre hasta hoy en todos los servicios públicos, la oración dominical se dice en voz baja. Hasta el siglo V, el cristiano no tenía derecho a comunicar esta oración a los no bautizados. No podía ser conocida por aquellos que no podían todavía pronunciar las palabras Padre Nuestro, porque todavía no poseían la libertad de la elección. Actualmente la cantamos en voz alta, y la razón es simple. Antes, se cerraban las puertas de la iglesia al comenzar la segunda parte de la liturgia, o misa de los fieles. A la primera se la denominaba misa de los catecúmenos. Solamente quedaban dentro de la iglesia los bautizados, y durante esta segunda parte se cantaba la oración del Señor. Por liberalidad, la Iglesia cristiana permitió poco a poco que todos entraran en cualquier momento. Normalmente, en cuanto se pronunciaban las primeras palabras del canon eucarístico, las puertas se cerraban, y solamente los miembros plenos de la Iglesia seguían participando de la liturgia. El diácono exclamaba: «Las puertas. Cerrad las puertas. Que salgan los catecúmenos». Actualmente, cerramos simbólicamente las puertas reales en ese momento, más bien como una advertencia para los que llegan tarde. ¿No sería bueno, quizás, restablecer la antigua costumbre, y cerrar realmente las puertas antes de la misa de los fieles, y la pronunciación del Padre Nuestro?
Aunque el examen de la expresión Padre Nuestro está lejos de estar terminado, pasaremos al estudio de la frase que estás en los cielos. Nuestro Señor dice muchas veces en el Evangelio, especialmente en el de San Mateo: Vuestro Padre Celestial, o mi Padre Celestial. ¿Por qué razón los cielos están ligados al Padre? ¿Por qué el Cristo une la calidad de celestial a la divinidad, a Dios Padre? Celestial tiene varios sentidos. El sentido directo es este: Dios triúnico, trascendente, no está solo, sino rodeado, tal como lo anuncia el profeta Daniel, de miríadas de ángeles. Es imposible entrar en relación con él como su servidor, o como su hijo, sin tener en cuenta esa innumerable falange espiritual y celestial. Y he aquí de pronto la visión de un Dios que, aunque trascendente, permanece unido a su criatura, a su cosmos, en el sentido absoluto. El apóstol Pablo exclamará: Su nombre está más allá de todo nombre, más allá de los principados, de las potencias, de todos los ejércitos celestiales. Esta frase breve: Padre nuestro que estás en los cielos, nos revela que, además de la oveja perdida, la humanidad, existen 99 ovejas espirituales no perdidas: el mundo angélico. La Iglesia enseña que el mundo visible, el que nosotros nombramos así, es decir, el sistema solar con nuestra Tierra, y sobre esa Tierra la humanidad, representa simbólicamente el 1%, y que el vasto mundo invisible, el mundo angélico, representa el 99%. Por otra parte, también se habla de los 9 círculos angélicos, y tanto en uno como en otro caso, el 9 o el 99 se utilizan en el sentido de mucho, o muchísimo, o infinitamente grande. Así, cuando pronunciamos las palabras Padre nuestro que estás en los cielos, o nuestro Padre Celestial, hablamos antes que nada de nuestro Padre que está rodeado de incontables mundos espirituales. En el siglo XIX tomamos el hábito de pensar Dios y yo. Sin embargo, desde hace ya muchos siglos el Padre Nuestro nos enseñó a decir Dios y nosotros, el Padre y la humanidad. Pero que estás en los cielos nos lleva a un mundo donde aquel que es nuestro Padre está rodeado por seres superiores e incorpóreos. Una palabra basta para situarnos en lo que se llama angelología. El Génesis indica ya al Creador del cielo y de la tierra, y el Credo confiesa al Creador de todo lo visible y lo invisible. Luego, en la Biblia, el término cielo designa al mundo espiritual, invisible, y el término tierra al mundo material y psicomaterial, visible. Cuando San Esteban, el diácono, exclama: Bendito sea mi Dios, que es creador del cielo y de la tierra, bendice a un Dios que no está colocado en cierto lugar, entre las nubes, sino al autor del mundo inmenso e invisible. De la misma manera, en las visiones divinas, ya sea la de Moisés, la de Daniel, la de Ezequiel, o la del Apocalipsis, el que es, el innombrable, está rodeado por una multitud de querubines, de serafines, y de ejércitos celestiales. Este es el sentido directo de que estás en los cielos. Acerquémonos ahora a otro sentido, el sentido antropológico. Todos hemos leído en la Escritura, y hemos oído en los sermones, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Cristo nos ha prevenido: vendremos y habitaremos en vosotros. Juan 14, 23. Es decir, que la Santísima Trinidad no está solamente en las alturas espirituales, sino que ella está también en nosotros. De esta manera, nosotros podríamos decir, de un modo un poco simplista, que tenemos dentro de nuestro cuerpo humano, y más profundamente aún, dentro de nuestra alma humana, un mundo espiritual humano, con la morada de Dios en su centro. 3 círculos. Pero en la morada divina establecida en el centro de nuestro ser, la Trinidad no está sola, está rodeada por su cielo, todo el mundo angélico está en nosotros. Recuerden este adagio: lo que es superior es interior, y lo que es exterior es inferior. La interiorización eleva, la exteriorización precipita hacia las tinieblas y la caída. Caída y exteriorización son dos nociones de valor espiritual idéntico. Y lo mismo sucede con elevación e interiorización. ¿Cómo verificar un estado de alma? Si su elevación se produce sin interiorización, será un éxtasis negativo, una forma de ilusión. Si su impulso hacia lo alto no está sostenido por un movimiento hacia lo interior, está usted desequilibrado. Por otra parte, si entra en la profundidad de usted mismo sin elevarse hacia Dios, cae en otro desequilibrio. Estos dos misticismos pueden ser controlados. Los jóvenes se precipitan muy a menudo hacia lo alto, y por eso caen. Y las almas envejecidas se repliegan hacia lo interior sin Dios, y por eso también caen. Toda mística que invoque la interiorización sin elevación, conducirá a un mundo psíquico y exterior.
El criterio de la vida espiritual es siempre doble elevación e interiorización. En los seres humanos hay cuerpo y alma, pero en ellos viven también los querubines, los serafines, los tronos, la muchedumbre de círculos angélicos. Si Dios habita en usted, las miríadas de ángeles son polvo, comparadas con él. Es lógico. Conciba, por un segundo, que usted es el templo del Espíritu Santo, comprenda la profundidad y la complejidad del ser humano, y verá hasta dónde ha caído nuestra conciencia. Nos parece es la opinión general, pero yo no sé si se aplica a cada individuo en particular que hay algo grande, delimitable en nuestro cuerpo. Y luego un pequeño punto en nosotros, un pequeño punto comparable a la más minúscula de esas muñecas rusas que se meten unas dentro de otras. Dios. Siendo niño hice una experiencia de ateo, al estilo Renacimiento. Yo sabía que en las huertas hay coliflores, cuya flor está recubierta de hojas. Un día descubrí una coliflor maravillosa. La agarré rápidamente, separé las hojas para liberar el alma florida, nada. Arranqué las hojas, nada. El vacío. No era una coliflor, era un repollo. Entonces pensé, Señor, desde hoy amaré a los ateos, porque actué como ellos, confundí los repollos con las coliflores. Ellos cortan el cuerpo del hombre buscando encontrar el alma, y solo llegan al vacío. El espíritu es la energía interior, la fuerza vital, un punto geométrico que no se puede definir espacialmente. Dios, los ángeles, no ocupan espacio, pero aceptemos al menos una comparación sacada de categorías espaciales. El ser humano normal no caído, como nosotros, debe ser considerado de esta manera un vasto círculo, que es Dios. Luego nuestro espíritu, aspecto angélico, después nuestra alma psíquica, y, por último, una punta que se balancea en el infinito, semejante a un satélite nuestro cuerpo. El universo cósmico visible no es más que una mota de polvo, si se puede decir así, en el océano ilimitado del mundo angélico, y este último no es más que el filo de una punta de lanza hacia la inmensidad divina. ¿Nota usted el cambio de visión? Desde la infancia, nuestro frágil espíritu se acostumbró a mirar al mundo diferente de lo que es. Y he aquí otra de mis experiencias, muy curiosa. Un día de Pentecostés, durante mi sermón sobre el Espíritu Santo que vivifica todo, dejé de pronto de discernir el mundo, ya no lo sentía más, se había hecho maravillosamente fino y delgado, sin hablar de mí mismo y de la Iglesia. El Espíritu Santo había tomado todo su lugar. Entonces, cuando cantamos Padre nuestro que estás en los cielos, queremos decir que más allá de nosotros está el cosmos angélico infinito, espiritual, del cual somos una ínfima parcela. Que Dios no está solo, que está rodeado de santos, de ángeles. Y que los cielos no son solamente las alturas espirituales que engloban el universo, sino que están en nosotros. ¿Cuál es el tercer sentido? El Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre nuestro que es Padre de los cielos. La Biblia llama a los ángeles hijos de Dios, pero la filiación de la humanidad, y a través de ella la del mundo visible, con Dios, esa filiación mística por el Espíritu Santo de la que habla el apóstol Juan. Han nacido no de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, es un don especial atribuido a la humanidad. Los ángeles son muy superiores a nosotros en un sentido, e inferiores en otro. Actualmente el espíritu es superior a la tierra, el cielo o a la tierra, y nosotros pedimos, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Pero en el plano profundo de la creación divina, gracias al hombre, la tierra será superior al cielo. Porque lo que está arriba estará abajo, y lo que está abajo subirá hacia arriba. El primero será el último, y el último será el primero. Debemos hacer todo lo posible para restituir al cielo, que hemos aplastado y disminuido en nosotros, su lugar superior al de la tierra. Sin embargo, no es más que una etapa provisoria. Porque la jerarquía debe ser restaurada. El espíritu está actualmente sometido a la materia y a la psiquis, y lo alto invadido por lo bajo, y ahí residen el pecado y la caída. Si nuestro Señor pide que su voluntad realizada en los cielos se cumpla en la tierra, o sea en la materia. Si pide que lo que se cumple en los ángeles se realice en el hombre, ese espíritu materia, el pensamiento final de Dios es que la materia esté más alta que el espíritu. ¿Cómo es posible? El ritmo extraño de la creación nos permite esta constatación. El primero se convierte en el último en el primero. El pequeño se convierte en el grande en el pequeño, etc. La fiesta de la ascensión nos lo explica. El Cristo eleva la materia humana por encima de los planos angélicos. El credo lo precisa.
a la derecha del Padre, ¿en qué se convertirán la carne transfigurada, el mundo transfigurado y resucitado? En general, creemos que el cuerpo contiene el alma. En el mundo transfigurado, el alma llevará el cuerpo, como los ángeles llevan a la Virgen María en los iconos. Abordamos así otra ley del mundo transfigurado: lo interior será exterior, y viceversa, el mundo visible será invisible, y lo invisible visible. Este tercer sentido consiste en que la paternidad, la fecundidad espiritual, son otorgadas al hombre. No quiero decir que el cosmos angélico esté desprovisto de evolución, de revolución, de cambio de vida, pero la creación pertenece a los hombres, y ahí reside la dignidad humana. Por eso el Padre Celestial quiere que, por su Hijo preeterno y unigénito, el hombre se convierta en su Hijo, en el Hijo del Padre Celestial. El cuarto sentido estipula que los cielos están repletos de divinidades que viven por Dios. La humanidad, la materia, la tierra, se han alejado de él. Por lo tanto, se estableció una oposición celeste-terrestre, espiritual-material, imperecedera-perecedera, invisible-visible, interior-exterior. Mirándolo desde otro ángulo, las palabras Padre que estás en los cielos significan que el Padre es espiritual, celestial, divino, opuesto al Padre carnal o psíquico, y a todos los padres terrestres, y que todas las paternidades verdaderas, que se originan en el Padre celestial, deben ser transparentes, reflejos del Padre único que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Examinemos estas tres frases tomándolas, al principio en su conjunto, y después separadamente. Después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, el Cristo prosigue. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y agrega. Como en los cielos, así en la tierra. Los padres de la Iglesia insisten en que la frase como en los cielos, así en la tierra no está referida solamente a la voluntad, sino también a las dos frases anteriores. Que tu nombre sea santificado como lo es en los cielos, así también en la tierra. Que tu reino venga a la tierra, como en los cielos. Que tu voluntad sea hecha en la tierra, como lo es en los cielos. Es decir, tu nombre ya está santificado en los cielos, tu reino ya está en los cielos, tu voluntad ya está hecha en los cielos. Pero tu nombre todavía no está santificado en la tierra. Tu reino todavía no ha venido a la tierra. Tu voluntad no está hecha en la tierra. El nombre ya está santificado en el mundo angélico, que se mantuvo fiel. El Espíritu Santo, el reino de Dios, ya vino, y la voluntad de Dios ya se hizo entre los ángeles, porque ellos hacen su voluntad sin murmurar. Nuestra oración suplica que esa voluntad ya realizada, ese reino que ya ha venido, ese nombre ya santificado en el mundo angélico, se realicen también en nuestro cosmos visible, y en nosotros. Nuestra plegaria suplica, permitidme esta expresión un poco bárbara, que se actualicen corporalmente. Sabemos que el nombre es santificado, el reino y la voluntad están realizados, por y para los ángeles. Los arcángeles Miguel y Gabriel nos lo han manifestado. Un admirable icono bizantino lo representa: los ángeles tienen el logos. Pero así como los ángeles están en nosotros, el nombre ya está santificado donde Dios habita, el reino ya vino donde habita el Espíritu, y la voluntad ya se ha cumplido en el interior de ese plano espiritual, es decir, en nosotros. Por una parte, pedimos así que se realice sobre la tierra lo que ya está realizado en el mundo angélico. Y por otra parte, que lo que ya está realizado en lo profundo del ser humano, nacido de Dios en el misterio del bautismo y de su engendramiento del Cristo, se manifieste en el exterior de ese ser humano. Hay que entrever el desarrollo de esa oración. Padre Celestial, que tu nombre. Su nombre es el Cristo, que tu reino. Reino y espíritu se confunden en el Evangelio, y San Lucas dice en la plegaria dominical. Que venga tu espíritu, que tu voluntad. ¿Cuál es esta voluntad, sino la voluntad única de las tres personas? Esta palabra encierra lo profundo de la teología: Padre, Hijo, Espíritu, voluntad única. Padre, nombre, reino, voluntad única. Contaré una anécdota. Una noche, mientras rezaba ante la estatua de la Virgen que está en nuestra iglesia, le pedí largamente. ¿Qué oración tengo que repetir? Una voz me respondió. El Padre Nuestro. Muy a menudo las voces que vienen del cielo no nos parecen muy apropiadas. Yo pensé, ¿no podría agregar una oración para ti, oh Virgen María, Madre de Dios? Y la voz me dijo, yo estoy en el Padre Nuestro, ¿dónde? Pregunté yo. Y la Virgen continuó, hágase tu voluntad, sí. Esas palabras, hágase tu voluntad, contienen la unidad de la voluntad divina, y también nuestra Mariología.
Son la respuesta de la Virgen, son el dogma de los santos y de la Iglesia. Poco a poco hay que comprender que nuestro credo, nuestra confesión de fe, es solo una sombra junto a la oración del Señor, una sombra acordada a los catecúmenos. Por eso la Iglesia primitiva solo revelaba el Padre Nuestro a los iniciados recibidos en la Iglesia, y nunca lo pronunciaba en voz alta delante de los no bautizados. Como ya dije antes, la frase, como en los cielos, así en la tierra se relaciona gramaticalmente con las tres frases anteriores, con las tres etapas. Ya lo había indicado, el nombre designa la obra del Hijo, el reino la del Espíritu, y la voluntad la comunión de los santos, pues la Virgen María respondió al arcángel Gabriel, hágase su voluntad. Santificado sea tu nombre, como en los cielos, así en la tierra. El nombre, el Hijo, por consiguiente, ya está santificado en los cielos. Ya expliqué de qué manera debíamos entender la palabra cielos. Lo voy a repetir, porque deseo subrayarlo. Los cielos son lo que está arriba de nosotros, las esferas angélicas, opuestas al mundo de aquí abajo. Pero, al mismo tiempo, son los cielos interiores, lo que está en la profundidad de nuestro ser, opuesto a lo exterior, a lo psíquico, a lo corporal. No tengamos temor de volver a decirlo, dos son las tendencias que dominan la religiosidad humana. Una, concibe a la religión espacialmente: Dios está arriba, nosotros abajo, y al orar nos elevamos hacia Él. La otra concibe la religión en el interior: Dios está en nosotros, contrario a todo lo que es exterior. Estas dos tendencias son imperfectas, porque lo que está arriba es interior, lo que está abajo es exterior. El infierno es el subsuelo, el mundo inferior, lo bajo, la caída, y, según la palabra del Cristo, las tinieblas exteriores. Exterior, inferior, inferis, bajo, son palabras idénticas en la visión del mundo espiritual. Si permanecéis, como los místicos, únicamente en la concepción interiorizante, o si no dejáis la visión exterior de las alturas, caeréis en una mística incompleta, o en una piedad exterior. La mística, y el hombre piadoso, son imperfectos. El verdadero camino no está dividido. Aquel que realmente reza se interioriza, y al interiorizarse se eleva. La actitud cristiana que preside la plegaria consiste, ciertamente, en colocarse ante Dios, pero también en abandonar el mundo exterior, y entrar en sí mismo. Esos dos movimientos coexisten, y constituyen el acto cristiano. No nos dejemos arrastrar a la superficialidad, o a un misticismo incapaz de comprender el sentido cósmico y universal de nuestra religión. Despojándonos de las capas inferiores de nuestro ser interior, encontramos los cielos y, al mismo tiempo, nuestra alma sube hacia las alturas. Santificado sea tu nombre. El Cristo emplea dos palabras: santificación y nombre. Si no se las comprende exactamente, uno se condena a no poder sumergirse con todo su ser en la enseñanza del Señor. Las palabras, los verbos, son claves preciosas, gracias a las cuales se abren las puertas de los misterios, y de las realidades espirituales. Definir exactamente las palabras es salvar el mundo, y reconstruirlo. Nombre y santificación. Nombre se encuentra sin cesar en el curso de las Escrituras, y por excelencia en la plegaria sacerdotal. Yo manifesté tu nombre a los hombres, guarda en tu nombre a aquellos que tú me diste, yo les he revelado tu nombre, Juan 17, 6, 11, 12, 26, el nombre, nombrar, dominio ilimitado. Las cosas inominadas, para el pensamiento cristiano, no existen. Las cosas nombradas falsamente están corrompidas. Y las cosas verídicamente nombradas son transformadas. El nombre atraviesa el conocimiento y la esencia de las cosas, sobrepasa a todo razonamiento discursivo, analítico o sintético, nos pone en contacto con lo que nosotros nombramos. El nombre articulado conscientemente, puramente, proyecta tal fuerza que el apóstol Pedro sana a un enfermo por el nombre de Jesús. Es una fortaleza, un carro de asalto. El nombre divino no se escribía jamás, ni se pronunciaba, salvo una vez al año, y lo hacía el gran sacerdote, en el Santo de los Santos, detrás de la cortina. Hasta que apareció la imprenta nadie se atrevía a escribir el nombre divino en los libros, y se lo indicaba con una abreviatura. Existe una analogía de presencia entre la comunión, el cuerpo y la sangre que recibimos, y el nombre, vehículo de la divinidad. Dios reside en su nombre, como cada ser en el suyo. Por esta razón los grandes actos de la vida, bautismo, monaquismo, están acompañados por un cambio de nombre. Desde el Génesis, donde el Todopoderoso cambia el nombre de Abraham en Abraham, y el de Jacob en Israel.
Dios se manifiesta por sus energías, que nos atraviesan con sus rayos, y por sus nombres. Leamos atentamente el Antiguo Testamento, que descubre progresivamente esos nombres. Nosotros los celebramos en las 7 grandes antífonas prenavideñas. Comenzamos por sabiduría, y terminamos por Emanuel, y el octavo es Jesús. El Cristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Al nombrarse así, Él se identifica, se convierte en la humanidad. Nombrar falsamente a una criatura es un riesgo que puede aniquilarla. Nombrarla con justeza ayuda a su deificación, porque el nombre es simultáneamente imagen, definición y pensamiento. Por lo tanto, verbo será por excelencia el nombre de aquel que nombra. Y cuando el Cristo dice, pedid al Padre en mi nombre, se apresura y agrega, y recibiréis. Llegamos así al umbral del misterio innombrable, indefinible, incognoscible. Dios se nombra con una serie de nombres, cada uno de los cuales abre un nuevo horizonte. Pero el nombre de nombres es Logos, y el nombre de nombres del encarnado, Jesús. Este último nombre posee el poder supremo, porque en él se opera el encuentro de la divinidad y la humanidad. Tú le das el nombre de Jesús. Lucas 1:13. Es el nombre del Verbo hecho carne, de la salvación, de la realización. El diablo lo teme, porque por él el cristiano se hace invencible. Por otra parte, con una transparencia inmaculada, ese nombre ilumina al que lo pronuncia, y a aquel que nombra. El nombre es la revelación. Dios se nombra antes de dar las leyes a Moisés. Yo soy el que es. Ontos es un nombre divino que Dios se da a sí mismo, para esclarecer las leyes que Moisés debe promulgar. El Nuevo Testamento revela el nombre de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el plano exterior, humano, llamémoslo horizontal, constataremos que el nombre encierra toda la enseñanza del Cristo. La antigua alianza dice ya, mi nombre estaba manchado por las naciones, se os odiará a causa de mi nombre. Seremos odiados por el mundo porque pronunciamos el nombre del Verbo, es decir, porque anunciamos su doctrina. Cuando el profeta dice que el nombre de Dios está manchado por las naciones, las acusa de haber deformado las leyes de Dios. Aquí, el nombre se levanta como un estandarte, como un portavoz. Esto me recuerda la historia hindú de aquel rey que estaba demasiado ocupado como para estudiar, y pidió a sus sabios que le resumieran todo el conocimiento humano. Después de 10 años, 10 sabios le trajeron 10 volúmenes. El rey, demasiado ocupado, les dijo, oh sabios, abreviad. 10 años después, los 3 sabios que quedaban vivos volvieron con un volumen. El rey, demasiado ocupado, les dijo, oh sabios, abreviad. Pasaron 10 años más, y el único sabio que quedaba volvió a ver al rey. El gran rey moría. El sabio se inclinó entonces sobre el moribundo, y le dijo en voz baja el nombre que resumía todos los volúmenes. El gran rey agradeció, y se fue hacia ese nombre. Y aquí encontramos la íntima ligadura entre la plegaria perpetua y los mantras hindúes. Y me acuerdo de otra leyenda, esta vez una leyenda bretona. Es la historia de un hombre simple, iletrado, y muy devoto de la Virgen. Solamente sabía decir, ave. Cuando murió, brotó una planta sobre su tumba, y siempre estaba llena de flores. Se abrió su tumba, y todos vieron que la planta tenía sus raíces en su corazón. Poder del nombre. Cada uno de nosotros tiene, conscientemente o inconscientemente, su palabra, su nombre. Gracias al nombre del Señor, las palabras tienen la eficacia de la lluvia, y pueden llevar fruto al alma de los oyentes, y consuelan como el rocío, fortifican a los oyentes como la lluvia bienhechora o la gota de agua que fecunda. Orígenes.